¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar con ustedes de nuevo, sobre todo porque vamos a empezar ya nuestro módulo 2. A través de las últimas 6 clases hemos podido comprender la importancia de la salvación, así como cada uno de los pasos inmediatos que ocurren después de haber recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Ahora que tú y yo tenemos ya ese conocimiento con base en la palabra de Dios, vamos a entrar al módulo 2 que se llama el crecimiento espiritual. Esta unidad es importante porque a través de la palabra de Dios vamos a aprender cómo podemos crecer espiritualmente. La vida cristiana puede asemejarse a la vida de un ser humano común, alguien que nace y en la medida en la que va pasando los días, los meses y los años se va desarrollando hasta alcanzar un grado de madurez. La vida cristiana es también así. Puede asemejarse a una planta en la que tú siembras una semilla, hay un fruto, en este caso la salvación, y entonces hay que estarlo regando también continuamente para que crezca y se mantenga hermoso. La vida cristiana o el crecimiento espiritual es algo que es trascendente e importante en la vida de cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. El punto o el tema, el propósito que queremos alcanzar con cada una de estas 7 lecciones es que tú y yo y cada uno de los creyentes que participemos de esta serie de estudios lleguemos a tener una comunión más íntima con Dios por medio de Cristo Jesús. Y vamos a estudiar 7 grandes temas. Primero que nada vamos a hablar con punto número 1 de la vida cristiana. 2, hablaremos de la oración. 3, de la Biblia. 4, hablaremos de lo que implica estudiar la Biblia. 5, hablaremos del ayuno. 6, la tentación y la restauración. Y finalmente, como punto número 7, las pruebas. Creemos que estos 7 temas van a resolver varias de las dudas, esperamos todas las dudas que pueden haber surgido en ti ahora que has creído en Cristo Jesús y que estás empezando a caminar en tu vida cristiana. Pero si también tienes tiempo en el Señor, hermano, hermana, hace ya meses o incluso años que has recibido a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador personal, sin duda los temas que vamos a estudiar a partir del día de hoy también van a traer bendición a tu vida. Muy bien, quiero recordarles, hermanos, que deben de tener su Biblia a la mano. A partir de ahora quiero pedirte también, quiero recomendarte que tú hagas un compromiso con Dios. Y ese compromiso es que tú seas una persona, seas un creyente que debe de estar leyendo su Biblia todos los días. No es que en la unidad 1 no sea, en el módulo 1 no sea importante que leas la Biblia, pero especialmente si eres un nuevo creyente y sobre todo un nuevo creyente de nuestra iglesia en Arenal, es importante que tú estés leyendo la Biblia todos los días. Quizás al principio, pues unos días la leías, otros no, de repente tenías alguna excusa. No, ahora tienes que comprometerte con Dios y debes de estar leyendo la Biblia todos los días para que tú puedas alimentarte espiritualmente delante de Dios. A través de 29 semanas vas a poder recibir esta serie de estudios. Sin embargo, al leer la Biblia tú vas a aprender también a alimentarte a ti mismo, a ti misma con la palabra de Dios. Módulo 2, tema 1, la vida cristiana. Les recuerdo, hermanos, que deben de tener sus notas a la mano, su Biblia a la mano, algo en que apuntar, y que si alguno de ustedes desea estudiar más profundamente la palabra de Dios, nuestra iglesia cuenta con un seminario, el Seminario Teológico Bautista Latinoamericano, que ofrece el bachillerato en teología y la licenciatura en teología. El bachillerato se estudia en 2 años y la licenciatura se estudia en 4 años. Les invitamos a que entren a nuestra página web y obtengan la información necesaria. Puede ser de manera presencial o puede ser en línea a través de nuestro sistema en audio. Empecemos. Módulo 2, tema 1, la vida cristiana. Punto número 1, ¿qué es? ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es una forma de vivir diferente. La vida cristiana es una forma de vivir diferente. Es reflejar con nuestros hechos que ahora Jesucristo es quien gobierna nuestra vida. Antes, cuando no habíamos recibido a Cristo, nosotros hacíamos con nosotros lo que bien nos parecía.
Hay personas que dicen, yo con mi vida hago lo que yo quiera, yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie, yo no tengo por qué quedar bien con los demás, a mí no me importa lo que los demás dicen de mí, es mi vida, yo la voy a vivir como yo quiera. No, la vida cristiana es una forma de vivir diferente, es una forma transformada, es una forma de vida en la que, en virtud de que Jesucristo es el Señor de mi vida, es el que gobierna mi vida, ahora mis hechos, mis palabras, mis actitudes, mi forma de vida en su conjunto se realiza con base en lo que la palabra de Dios enseña, porque entonces yo estoy consciente que debo de dar un testimonio en el mundo. Hoy en día, desafortunadamente, las personas que no tienen a Cristo Jesús como su Salvador personal y llega un cristiano y les quiere compartir el Evangelio de Jesucristo, lamentablemente un gran número de esas personas no está en contra de la Biblia, no está en contra de creer en Dios o de creer que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Lo que mucha gente allá afuera está rechazando no es al cristianismo en sí, sino a las personas que nos decimos cristianas, porque andamos con una Biblia, nos congregamos en una iglesia, cantamos unos cantos, a veces nos hacemos pasar como cristianos, pero la verdad es que nuestra vida da mucho que desear. Y por eso es que hay gente que dice, no, yo no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de Cristo, para ser como mi vecino, para ser como mi amigo, para ser como mi familiar, para ser como mi compañero de trabajo, mejor estoy bien, dice la gente. No, la vida cristiana es una forma de vida diferente, que está siendo transformada por el Señor Jesucristo, en la que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. El Señor Jesús es el dueño, es quien gobierna, y entonces nosotros vivimos conforme a su voluntad. Quiero que me acompañes en tu Biblia y quiero que observes cómo lo describe el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. La mecánica ya la conoces, por favor ten tu Biblia en la mano. Muchos pasajes que leemos aquí podemos citarlos de memoria, pero ya conoces también la filosofía bajo la cual desarrollamos estas clases. Vamos a la Biblia para leerlo en la primera fuente y poder asegurarnos que efectivamente lo que estamos diciendo es lo que la Biblia enseña. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, y después de leer, si tú pediste el material, voy a ir mencionando los puntos. Hermanos, si tú no has solicitado el material, recuerda, no hay ningún problema, toma nota. Sin embargo, yo voy mencionando los puntos con el propósito de que quien tenga el material sepa en qué lugar estamos colocados y sepa también en qué espacios son los que tienen que ir resolviendo las preguntas, los cuestionamientos o las palabras que están faltando. La palabra de Dios dice así, Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ve qué importante lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice el apóstol Pablo en este pasaje de la Escritura algo que es trascendente e importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, punto número 1, ya no vivo yo. Punto número 2, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, significa muchas cosas. Primero que nada, de manera simple, podemos decir que todos empezarán a observar que vives para agradar a Dios. El que ya no seamos tú los que estamos, tú y yo los que vivimos, sino Cristo. Lo que hacemos en la carne significa que si voy a la escuela, si soy esposo, si soy padre, si soy hijo, si eres esposa, eres madre, eres hija, hermana, eres empleado, eres jefe, eres comerciante, lo que tú seas en la vida, todo lo que tú haces, lo haces para agradar a Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Yo vivo de acuerdo a mi fe.
Yo vivo de acuerdo a lo que a Dios le agrada, vivo de acuerdo a lo que su palabra enseña. Dependo siempre de Dios, no de mis fuerzas, no de mis capacidades, no de mi dinero, no de mi profesión, no de mi posición en la sociedad, no del lugar que ocupo yo en una institución. Yo vivo de acuerdo a la fe que yo tengo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en este capítulo 2 de Gálatas, versículo 20 que acabamos de leer. Dice: yo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los cristianos somos personas cuya vida es cambiada y es transformada. Y no dejamos que nuestra vida cambie y se transforme porque es una forma de pagarle a Dios. Nosotros nunca le podríamos pagar a Dios el sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros vivimos una vida nueva, una vida transformada, porque es la forma en la que nosotros agradecemos a Dios que Él nos ha rescatado de la condenación eterna. Es la forma en que le demostramos a Dios que lo amamos. Y cuando nosotros amamos a una persona, hacemos todo lo posible porque nuestras acciones agraden a esa persona, y es una forma de retribuir a su vez también el amor que tiene para con cada uno de nosotros. Hermano, ¿estamos viviendo la vida cristiana? ¿Estás viviendo la vida cristiana? Las personas a tu alrededor pueden ver que en ti algo ha cambiado. Pudiste haber sido la persona más buena cuando tú veniste a Cristo Jesús, pero aún así hay cosas que Dios va a perfeccionar. Va a perfeccionar tu carácter, tu manera de pensar, tu manera de reaccionar, tu seguridad, tu confianza, tu forma de ver la vida, tu forma de desenvolverte entre los demás. Se va a ver porque el Espíritu Santo realmente impacta de una forma que a unas personas más buenas todavía hay cosas que necesitan ser transformadas, y es algo que Dios por medio de Cristo hace. Por eso nos dio su Espíritu Santo. Punto número 2, hermanos. ¿Qué implica? Bueno, déjame decirte, hermano, que aprender a confiar solo en Dios. La vida cristiana implica aprender a confiar solamente en Dios y en nadie más. No en imágenes, no en la suerte, no en la adivinación, no en amuletos protectores, ni en ningún otro Dios o cosa que desvíe nuestra fe o nuestra confianza en el Señor. Es un cambio de vida en el que dejamos de mirar a las cosas del mundo para únicamente mirar al cielo para buscar la ayuda de Dios. Es saber que ahora como hijos de Dios podemos depender únicamente de Él como nuestro Dios, y saber que Él tiene el poder para tomar el control de nuestras vidas. Quiero que considere lo que Dios dice en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dicen en nuestras hojas tres cosas. 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 2, no tendrás imagen ni semejanza, ni ninguna semejanza. Y 3, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Hoy en día, lamentablemente, hay mucha gente que tiene la costumbre de tener imágenes en su casa, de un santo, de una santa, de una virgen o de alguna otra cosa que suele reverenciar o que suele venerar. Influenciados por una cultura en la que una religión mayoritaria dice que no se adoran a las imágenes sino se veneran, la gente está confiada llevando a cabo ese tipo de veneraciones. Lo cierto es que el diccionario dice que adorar significa reverenciar o venerar a un ser u objeto, y que rendirle culto como algo divino. Así que cuando una persona tiene en su casa un altar, alguna imagen, o una serie de altares, una serie de imágenes, y se está inclinando a ellas, está violando un mandamiento de Dios. Está pecando contra Dios, porque Dios manda no reverenciar, no adorar, no venerar nada, ni siquiera una imagen suya. Hay gente que dice, bueno, es que es la imagen de Cristo, o es la imagen de Dios el Padre, o es la Trinidad. No, dice Dios, de ninguna cosa, no te inclines a ellas. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo al inclinarnos a ese tipo de cosas es que les estamos dando un valor que en realidad no tienen.
La Biblia nunca nos dice que una religión o una persona tiene la capacidad de subir a un altar a una persona cuya vida fue buena. ¿Sí nos damos cuenta? Nadie tiene esa facultad, nadie tiene ese poder. Por más que nos digan bíblicamente, no es algo correcto. Y entonces, por desconocimiento, la gente está llevando a cabo algo que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta de una cosa? Dios en su palabra ordena no adorar a nadie más, sino solamente a Dios. Por eso es que yo te invito a que leas la Biblia, para que si tú todavía tienes esa costumbre en tu casa, tomes una decisión no con base en lo que yo te estoy diciendo o con base en lo que te digan en una iglesia, sino que con base en lo que la palabra de Dios enseña. Tú y yo tenemos que entender que la única regla de fe y práctica es la Biblia. Quiero que observes un caso en el libro de Éxodo capítulo 32 versículo 21, cuando Aarón, el hermano de Moisés, en un momento de desesperación construye un ídolo para que el pueblo de Israel no se le levante. Dice Éxodo capítulo 32 versículo 21 lo siguiente: y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Hermanos, Moisés subió con Jehová el Señor al monte Sinaí, su hermano Aarón se quedó abajo, el pueblo se empezó a inquietar, ¿por qué no viene Moisés? ¿Dónde está? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿quién va a seguir con nosotros en el desierto? Y en su desesperación, hermanos, dice la Biblia que Aarón le pidió a las personas que se quitaran sus aretes, sus arcillos de oro, y él se le hizo fácil construir o moldear una imagen, la imagen de un animal, y lo llevó delante del pueblo de Israel y le dijo: he aquí tus dioses que te sacaron de la esclavitud en Egipto. Y cuando Dios se da cuenta que Aarón está llevando a cabo eso, le dice a Moisés: desciende rápido porque el pueblo se está extraviando. Y entonces Moisés baja y reprende con dureza a su hermano, y su hermano dice: es que yo no lo hice, yo nada más lo aventé al fuego y salió solito. No es cierto, él lo construyó. Y a lo que yo quiero llamar tu atención es que Moisés reprende a su hermano porque él ha hecho que Israel cometa un gran pecado. Y cuando una persona, una religión, una denominación nos hace reverenciar a una imagen, nos está haciendo cometer un gran pecado delante de Dios, porque no es algo que Dios busca o que Dios le agrade. A veces cuando empezamos a leer la Biblia y empezamos a vivir la vida cristiana, pues nos damos cuenta que estábamos acostumbrados a ciertas cosas y decimos: pero ese ¿cómo lo voy a dejar? Si me lo regaló mi abuelita, me lo regaló mi compadre, me lo regaló mi hermana o alguien a quien yo quiero mucho. Pero sabes una cosa, aun cuando son cosas que hemos practicado durante toda nuestra vida, nuestra fe debe de depositarse solamente en Dios. Lamentablemente vivimos en una sociedad en este siglo XXI en el que las personas, incluso jóvenes, cada vez más se acostumbran a confiar y consultar en lo oculto. Hay personas que llevan sus amuletos en sus bolsas, en sus carteras, en sus casas, que van a que les lean las cartas, que consultan a los médiums, que les lean la runa, les interpreten las runas, que les lean los horóscopos, que les hagan limpias y otras cosas más. Pero Dios nos enseña en la Biblia cosas muy tajantes al respecto, que son cosas que no tienen que ver con Dios. Vamos a leer una serie de 5 versículos solamente como un ejemplo de lo que Dios opina sobre estas prácticas. Hoy en día lamentablemente hay personas, o de hecho todas las que practican, llámese médiums, agoreros, adivinos, astrólogos, brujos, bruja blanca, bruja negra, bruja roja, bruja amarilla, de todos los colores, hacen sus limpias, hacen sus trabajos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y mira que Dios te va a ayudar y Dios te va a bendecir. No lo creas, eso no es de Dios. ¿Existe la brujería? Claro que existe, porque Satanás existe, y Satanás le ha dado poder a esas personas. Lo que domina a esas personas, lo que se mete en esas personas no es un ángel, no es el arcángel Miguel, no es el arcángel Gabriel, no es un ser de luz, es un demonio que entra a esas personas para darles el poder de interpretar y de conocer cosas que ellos saben. Ellos saben cómo hablaba tu abuelita, cómo hablaba tu papá, cómo hablaba tu hermano. Por eso cuando consultas muertos dicen: ah, sí, es que te dicen que tu cartera estaba detrás del ropero y que se cayó en la parte de abajo, y efectivamente vas y ahí está, y dices: wow, es que me adivinó. No te adivinó nada. La palabra de Dios dice que
Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y sus demonios atrapan a esas personas haciéndoles creer que es un poder que viene de Dios. No es así, no te dejes mentir. Ese tipo de personas enganchan a sus clientes diciéndole: mira, yo veo que en ti hay un halo de luz, tú tienes un poder, tú tienes un don. El ser que viene a mí me dice que tú debes de servir a Dios con este don y que debes de ejercitarlo, y yo te voy a enseñar cómo. No te dejes engañar por eso. Y si ya lo estás haciendo, si ya lo has hecho, ahora que te has convertido a Cristo, debes abandonar todo eso porque desagrada a Dios. Ahora, nuestra confianza en la vida cristiana implica únicamente confiar en Dios. Levítico capítulo 19, versículo 31. Este pasaje dice así la palabra de Dios: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Quiero que observes que Dios dice: no vayas con ellos, no los consultes, no les preguntes nada, no te contamines, no te ensucies con ellos. Si esto fuera algo bueno, Dios no tendría ningún problema en que nosotros fuéramos con ellos y los consultáramos. Dios no le interesa en darte a conocer tu futuro, no. Él quiere que tú vivas tu vida cada día dependiendo de Él, de su poder, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Eso es tener fe, eso es confiar en Dios, eso es la vida cristiana. Y dice: no te contamines, no te ensucies con ellos. Levítico capítulo 20, versículo 6. Y la persona que atendiere, que escuchare, que consultare, que le hiciere caso a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Date cuenta, dice: yo pondré mi rostro contra la tal persona. Dios, hay personas que dicen: Señor, y ayúdame para que este brujo resulte, para que este amuleto me dé dinero, para que lo que dice mi horóscopo salga cierto, para que... No puedes involucrar o no debes involucrar a Dios en algo que no tiene que ver con Dios. Esto no tiene nada que ver con Dios, es algo que viene del diablo. Satanás usa sus demonios para engañar a la gente. Por eso dice Dios: yo pondré mi rostro, es decir, yo me voy a enojar con esa persona, le voy a dar la espalda, porque yo no quiero tener nada que ver con esa persona. Dice Levítico capítulo 20, versículo 27: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, dice Dios en su palabra. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. En aquella época, en el Antiguo Testamento, esto era algo tan grave, es algo tan grave que dice Dios: yo no lo permito entre mi pueblo, y si alguien de mi pueblo lo hace, por duro que parezca, tiene que morir, puesto que ha dado la espalda a Dios, pues que se ha entregado al oculto, a lo que es de la oscuridad, que es de Satanás. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado cuando tienes problemas, cuando tienes necesidades, cuando estás enfermo. Hay gente que te engaña diciendo: es que alguien te hizo un mal, por eso el doctor no te puede curar. Yo te voy a llevar con quien te va a dar una limpia, con quien te va a dar un amuleto. Ya te dejó tu novio, te dejó tu esposo. Mira, ven, te voy a llevar a alguien que te lo amarre, lo que tengas ahí como siempre, para siempre, y es más, que te esté sirviendo. No, hermano, ese tipo de cosas no le agradan a Dios. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18 dice la palabra de Dios lo siguiente. Capítulo 18, versículos 10 al 12. Dice: porque es abominación. Bueno, de hecho, déjame leerte un poquito más hacia atrás. Es Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Y es el 10. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Y esa palabra adivinación significa astrólogo, significa brujo. Entonces, hermanos, quiero que ustedes que están siguiendo esta clase se den cuenta en lo que dice la Biblia aquí. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la astrología o la brujería, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador. Y esa palabra encantador en hebreo significa hipnotizador, significa medium, significa también clarividente, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios es muy claro. Y quiero que te des cuenta que en estos versículos que estamos leyendo y otros más que tú habrás encontrado o puedes encontrar, en la medida en la que vayas leyendo la Biblia, Dios va alargando la lista, va agregando personas que desafortunadamente se han involucrado en este tipo de prácticas por ambición al poder, por ambición a controlar a las personas, por ambición o por ignorancia, porque alguien les dijo que tenían una luz, que tenían un don y que ellos podían practicarlo y que servía para hacer un bien. Hay gente que está muy tranquila, entre comillas, ayudando a las personas. No, nada de eso tiene que ver con Dios. Es algo que hay que abandonar. La vida cristiana dice que eso, la Biblia dice que cuando alguien quiere vivir la vida cristiana, no puede estar practicando algo que proviene del poder de Satanás. El pueblo de Israel, sin embargo, no escuchó, no hizo caso a las exhortaciones de Dios. Lejos de hacer caso, se cansó de ir con esas personas, de consultarle. Y es que el Señor dice: no te prostituyas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano una persona que se acostumbra o que va y consulta este tipo de prácticas va a terminar esclavizándose, prostituyéndose, pagando, vendiéndose a sí mismo, si es necesario, su propia alma, con tal de saber, con tal de escuchar, con tal de aprender, con tal de tener un poder que no proviene de Dios. Y llegó un momento en que Jehová el Señor dice: yo voy a castigar a mi pueblo, y dice: cuando yo te castigue, ¿dónde van a estar tus adivinadores? ¿Dónde van a estar aquellos, tus amuletos? ¿Dónde van a estar los que te protegían? Nadie, dice Dios, va a poder protegerte contra el castigo que yo traigo sobre ti. Isaías capítulo 47, versículos 13 al 15. Voy a leer este pasaje de la Escritura, Isaías capítulo 47, versículos 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Lamentablemente, como el pueblo de Israel, hay mucha gente que desde su juventud o desde su juventud temprana están acostumbradas a vivir este tipo de cosas. Hubo tiempo en el que cuando la gente quería consultar un brujo, un adivino, iba a escondidas, iba a una casita, iba a un lugar donde nadie lo viera. Ahora no, ahora lo encuentras en el puesto de revista, lo encuentras en el canal de televisión, encuentras el letrero ahí que dice el grupo de Catemaco, y son cosas que uno aprende a ver ya como normal, pero no es normal, porque no es algo que a Dios le agrade. Ten cuidado, hermano, hermana, porque vivir la vida cristiana es abandonar toda esa clase de situaciones pecaminosas que van en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Esto es algo muy importante, porque aunque nosotros nos creemos o nos sentimos protegidos, realmente no hay nadie que pueda protegernos contra la disciplina de Dios cuando hemos caído en prácticas de esta naturaleza. El Hijo de Dios, es decir, nosotros, tú, el Hijo de Dios no solo está seguro de que su vida está cuidada por el Señor, sino que no tiene ningún temor de hechizos o brujería. Sabe por medio de la Biblia que su condición de hijo le protege del poder del maligno. Quiero que veamos lo que dice la Biblia. Déjame explicarte esto, porque tal vez tú puedes plantearme una pregunta. Bueno, la pregunta es entonces, ¿existe la brujería o no? Claro, por supuesto que sí. La Biblia lo enseña, lo acabamos de leer. ¿Tienen algún tipo de poder esas personas? Por supuesto, claro que sí. Algunos son charlatanes, pero hay quien realmente tiene un poder, y ese poder no proviene de Dios. Ese poder proviene del diablo. Y una persona que practica cualquiera de estas cosas, lo llame blanco, lo llame rojo, lo llame verde, lo llame negro, no es de Dios.
Y entonces, tú puedes pensar, bueno, yo ya acepté a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal, pero ¿qué pasa si alguien me quiere hacer brujería? ¿Qué pasa si alguien viene a mi puerta y me tira la tierra del panteón? Alguien me avienta unos huevos, ¿verdad? Me avienta un ramo, me avientan tantas cosas. Cuando menos en México, en algunas partes es lo que se acostumbra. Y a veces nos quedamos preocupados o nos quedamos espantados. Y tú puedes preguntar, ¿qué hago yo en ese momento? Confía en Dios. Confía en Dios porque hay alguien más grande. Satanás es poderoso, lo dice la Biblia, pero Dios es todopoderoso. Y Dios está de nuestro lado. ¿Qué harías tú por tus hijos si tus hijos estuvieran en un peligro? ¿Tú serías capaz de defenderlos e incluso dar la vida por ellos? En este caso, si eres, por supuesto, casado y padre de familia. O si eres hijo de familia, ¿qué no harían tus padres por ti? Con tal de librarte de alguna situación complicada. Todo. Bueno, si eso hace un padre humano, imagínate lo que es capaz de hacer Dios. Dios nos protege, nos ayuda, nos cuida, nos bendice. De tal manera que nadie, a un cristiano, a una persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón, le puede hacer nada. No hay hechizos, no hay brujerías, no hay maldiciones, no hay nada en contra de un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo está en él y lo está protegiendo. Quiero que comprobemos esto con base en la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 2. ¿Te das cuenta cuántos pasajes en la Biblia tocan este tema que estamos estudiando en este momento? Hay otros más, muchos otros más, pero yo estoy tocando solamente algunos, los que yo considero que son suficientes como para que tú y yo quedemos convencidos de que si por alguna razón en algún momento de nuestra vida llegamos a tener este tipo de prácticas, los abandonemos. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 10, versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Hoy en día no hay prácticamente una nación donde no se practique algún tipo de estas cosas. A mí no me consta y yo no sé. Dicen que si los artistas, que si los famosos, que si los políticos, no lo sé. No lo sé, yo no lo puedo asegurar porque yo no los he visto. Son personas, dicen, que recurren a este tipo de tretas para ganar. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que hay mucha gente que está consultando adivinos, agoreros, astrólogos, sortílegos, encantadores, consultadores de muertos, y que todo eso va en contra de la voluntad de Dios. Y Dios dice en su palabra, tú no aprendas a hacer eso. Aunque naciones, es decir, aunque todo el mundo lo haga, tú no lo hagas. Aunque todo el mundo tenga temor, dice la Biblia, tú no tengas temor. Y aquí me voy a tener un momento, hermanos. Ninguna brujería nos puede hacer nada. Pero ¿qué creen? Hay algo que sí puede hacernos algo. ¿Qué crees que es? ¿Tú qué crees que es? El temor. El temor. Cuando nosotros tenemos miedo, en nuestra mente ocurren en nuestro cerebro una serie de cosas. El temor es una emoción, es una de las 8 emociones básicas que tiene el ser humano. Y el temor es una de ellas. El temor tiene la capacidad de atraparnos. El temor es algo bueno porque nos salva de algún peligro, porque nos evita hacer cosas inapropiadas. Pero si toma el control de nosotros, también tiene la capacidad de atraparnos y hacernos creer cosas injustificadamente. Y entonces yo salgo a la casa y encuentro ahí un montón de tierra, encuentro un símbolo, encuentro sangre, encuentro un ramo, encuentro algo y tengo temor. Y digo, es que ya me están haciendo algo. Y sí, hasta con razón me duele tanto la cabeza. Con razón he tenido tanta temperatura, con razón me va mal en mis negocios. Ahora entiendo, y empiezo a tener temor. Y en esa desesperación puedo terminar consultando a este tipo de personas que me van a decir que tienen la cura. No temas.
¿Te acuerdas que en el tema anterior, en el tema número 6 del módulo 1, cuando hablamos acerca del cielo, dijimos que Jesucristo, según el libro de Hebreos, vino a librarnos del temor de la muerte, por el cual mucha gente durante su vida estaba sujeta a servidumbre delante de Satanás? El temor también nos hace ir con Satanás de nuevo. Cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, fuimos librados de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás. Fuimos librados y fuimos traspasados al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Y Él tiene el poder para salvarnos, para protegernos. Así que si algún día, ojalá que eso no le pase nunca en tu vida, pero algún día pasa en tu hogar, simplemente saca una cubeta de agua, la escoba, jabón, pino, clarasol, bárrelo, tíralo sin ningún temor y no te preocupes porque Dios está contigo. Dios dice, no temas. Quiero que vayas conmigo a otro pasaje de la Biblia, a Isaías capítulo 44. Regresemos a Isaías capítulo 44, versículos 24 y 25. Y en este pasaje de la Escritura hay algo que personalmente a mí me gusta mucho. Isaías capítulo 44, versículos 24 y 25. Por favor recuerda que tienes que estar abriendo tu Biblia para que compruebes que lo que estamos leyendo es efectivamente lo que está allí. Isaías capítulo 44, versículos 24 y 25. Así dice Jehová, tu Redentor, entiéndase tu Salvador, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. ¿Te das cuenta, hermano, lo que dice la palabra de Dios? Lo que la palabra de Dios enseña es que si alguien quiere hacer algún encantamiento en contra de uno de los hijos de Dios, Él deshace ese encantamiento y Él enloquece a ese medium, a ese lector de cartas, a ese brujo, a ese adivino. ¿Por qué? Porque una persona que tiene ese poder no tiene ningún poder contra nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y entonces no se explica cómo es que está recurriendo a todas sus artes mágicas y sin embargo nosotros estamos bien. No lo puede comprender. Dice Dios, yo los enloquezco. Les hago darse cuenta que contra mi pueblo, contra mis hijos, nadie puede hacer nada. Punto número 3. ¿Qué hacer? Bueno, pide a Dios en oración que te dé el valor de ponerlo a Él siempre en primer lugar y que Cristo sea el centro de tu vida. Ya sea tus posesiones, ya sea tu matrimonio, tu educación, tu diversión, tu carrera profesional, tu dinero, todo lo que tenga que ver con tu persona, siempre procura que el centro de todo sea Cristo Jesús. Es decir, que tú busques agradarle en todo, porque si tú lo haces, yo lo hago, Dios nos va a bendecir. ¿Te has puesto a pensar que la salvación es equiparable a recibir una segunda oportunidad de vida en vida? Así es, y yo te lo mencionaba ya en algún otro tema. Observa lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 17. Este pasaje de la Escritura nos va a ilustrar un aspecto importante. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a responder en las hojas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué implica esto? Dios ha perdonado todo tu pasado, hermano. Si tú antes practicabas esto y lo hacías de manera natural o normal, continua o muy distante, pero lo hacías, abandona todo eso. Las cosas viejas pasaron. Dios ha perdonado todo tu pasado para que ahora puedas disfrutar el presente y sobre todo el futuro con Dios.
Considera esto. Considera que la vida cristiana es permitir que Dios te moldee y lo haga hasta que tú y yo seamos semejantes a Cristo Jesús. Quiero que pienses en un escultor que sale al campo y busca una roca. Y al buscar una roca, si tú y yo le acompañáramos, no veríamos más que una simple roca. Pero un escultor ve lo que puede hacer con esa roca. Hay rocas que a lo mejor nosotros podemos verlas por fuera y ver que están ásperas, que están sucias, que están erosionadas con el paso del tiempo. Y sin embargo, el escultor tiene la capacidad de observar la consistencia y decir, esta roca es muy buena, la lleva a su taller, toma sus instrumentos de trabajo y empieza a golpear. Una vez aquí, otra vez allá, otra vez por acá, y en la medida en la que va pasando el tiempo, empieza a surgir un rostro o una imagen, algo en particular que el escultor tiene ya en su mente. La vida cristiana es así. Dios, no importa quién haya sido tú o quién haya sido yo, Él no ve eso, no ve nuestras imperfecciones, no le importa. Lo importante es que Él va a esculpir a través de la vida cristiana, en la medida en la que vivamos una vida diferente, confiando en Él, va a esculpir con nosotros nuevas personas. Quiero que observes cómo lo enseña la palabra de Dios en el siguiente versículo. Ya leímos 2 Corintios 5, 17 y ahora vamos a ver el 3, 18 de 2 Corintios, por supuesto. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es algo muy hermoso. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque somos transformados en la misma imagen. El Señor poco a poco va transformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ser. Y entonces los demás empezarán a notar un cambio que viene desde nuestro interior, porque el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros para que exteriormente los cambios no solamente sean visibles, sino sean permanentes. Hermano, disfruta de la vida cristiana y este es el momento para que tú empieces a hacer algo, a invitar a otros a disfrutar de lo mismo. Hermano, comparte tu fe. Comparte tu fe. Este es un buen momento para que pienses en aquellas personas que conoces, para que ores por ellas y le pidas al Señor la oportunidad de hablarles de Cristo Jesús. Ten a la mano algunos folletos de tu iglesia, ten a la mano esos tratados evangelísticos para que puedas obsequiarlos y para que puedas compartir la palabra de Dios con otras personas, para que muchos más vengan a Cristo Jesús, tengan la esperanza de salvación y estén viviendo la vida cristiana. Me da mucho gusto que estés con nosotros ahora en este módulo 2. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes escribir a mi correo electrónico. Que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos hasta la próxima. No olviden repasar sus notas.